Y ahora sí, habíamos adelantado que nos íbamos a meter con el tema del pedido de juicio político a Lasso. Lasso es el presidente de Ecuador que sufrió una derrota electoral en las elecciones seccionales hace poco más de mes y medio. Recordemos el triunfo de los candidatos de Revolución Ciudadana, el partido de Correa, que está exiliado en Bélgica, gran parte de quienes fueron sus ministros exiliados también. A pesar de la persecución política, se lograron triunfos importantes a nivel de gobernaciones e intendencias y cambió un poco el escenario político de Ecuador, lo cual hace que en la perspectiva de las presidenciales que van a ser el otro año, es muy probable que haya un cambio de gobierno y que el progresismo, el Movimiento Nacional y Popular, con algún tipo de alianza, recupere el gobierno. En ese contexto de debilidad de Lasso se está discutiendo en el día de hoy la presentación por parte de varios legisladores de la Asamblea Nacional de Ecuador. Ahí tiene una asamblea unicameral, hay una sola cámara, la solicitud del juicio político del presidente Guillermo Lasso, un pedido que se va a hacer efectivo y se va a presentar de manera formal en el día de mañana en la Asamblea. ¿Cuáles son las causales o por qué se está llevando adelante este juicio político contra Lasso? Bueno, básicamente es como resultado de un último escándalo que se dio a conocer, que tiene que ver con el papel que el cuñado de Lasso, de Danilo Carrera, está vinculado a una serie de negocios de tráfico de influencia en un escándalo que se dio a conocer en Ecuador, en los medios ecuatorianos, como el gran cuñado, utilizando la metáfora que también circuló en algún momento acá en Argentina en relación al gran cuñado. Se instaló mediáticamente así. Básicamente es el vínculo de este cuñado de Lasso, Danilo Carrera, y funcionarios de su gobierno con una presunta red de corrupción de empresas públicas y nexos con el narcotráfico, particularmente con la mafia albanesa, que es una red mafiosa con una fuerte presencia en Ecuador. Esto puede parecer pintoresco o raro, pero la realidad es que en Ecuador, y lo conversábamos cuando fuimos a cubrir las elecciones allá, la situación social ha ido agravándose bastante. La presencia del crimen organizado en Ecuador es muy fuerte a través de los vínculos con el narco y con distintas formas de mafia. Ahí donde el Estado correísta estaba presente y se retrotrajo, lo fueron ocupando ese lugar los narcos y las distintas formas de violencia. De hecho, una de las principales preocupaciones hoy en Ecuador tiene que ver con la situación de inseguridad. Los números, las estadísticas, a nosotros nos impacta, por ejemplo, lo que vemos en Rosario, el orden de las muertes por homicidios del orden del 22 cada 100.000. En Ecuador, cuando Correa se fue, eran de 8 cada 100.000 y hoy llegan a las 30 cada 100.000. Es decir, hay un problema grande con las bandas narco asociadas con los negocios del Estado, donde el Estado se retira de sus funciones. En ese marco, este escándalo del gran cuñado no es simplemente una cuestión, como yo decía, cómica o notoria, sino que va a una de las cuestiones que más están mellando hoy en la realidad socioeconómica del país, que es el retiro de las funciones del Estado en garantizar derechos y su asociación con bandas criminales para la corrupción y el tráfico de influencias. En ese contexto, donde además Lasso está debilitado, la fuerza política de Correa, Revolución Ciudadana, está avanzando con esta presentación del juicio político. Así que vamos a ver cómo avanza esto en el marco de la Asamblea. Es difícil conseguir la mayoría, pero va a ser un golpe fuerte para el presidente, que ya está debilitado y donde se espera que haya creciente protagonismo por parte del correísmo en el debate político de hacia dónde va Ecuador. Fede, hoy hay movilizaciones y diferentes actividades, no solamente acá en Ciudad de Buenos Aires, en Argentina, sino también en todo el mundo por el 8M. Efectivamente, hay distintas interpretaciones o modos de protesta que hoy llevan adelante las mujeres en el mundo. Particularmente está el paro internacional de mujeres como una herramienta, un modo de plantear la dinámica de protesta, vinculándola con las formas tradicionales de protesta del movimiento obrero, lo cual ha sido una innovación bastante importante para la Argentina. Pensar que en el 8 de marzo las mujeres se manifiestan bajo el instrumento de lucha que es propio del movimiento obrero, que en algún sentido lo ancla con el origen histórico del 8 de marzo, que se basó básicamente en la protesta de mujeres
que en una fábrica en Estados Unidos peleaban por igualdad de condiciones de trabajo y, digamos, fueron en esa protesta, fueron encerradas en la fábrica, que luego se prendió fuego y murieron esas mujeres allí. Por eso se recuerda el 8 de marzo. Entonces, la modalidad del paro internacional de mujeres conecta en parte con esa historia de tradición de lucha, de asociar los derechos de las mujeres en el marco del repertorio de lucha del movimiento obrero. Pero este 8 de marzo encuentra a las mujeres de la región en una situación difícil. Si bien en los últimos años ha habido un despertar o una nueva oleada de reivindicaciones de género, lo cierto es que las dificultades económicas que hoy atraviesa la región afectan principalmente a las mujeres y de manera desigual a lo largo y a lo ancho de la región, tanto en lo que es las posibilidades de participación de las mujeres en los espacios de decisión, en cuanto a la distribución del ingreso, por las mismas cargos las mujeres cobran menos dinero, digamos que es una desigualdad estructural también. Y sobre todo en lo que es el fenómeno de la violencia contra las mujeres, que hay datos importantes que ha publicado en su informe el Observatorio de la Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, que depende de la CEPAL, que arrojan índices, digamos, bastante preocupantes respecto de la violencia contra las mujeres. En particular, los asesinatos por razones de género en la región se han registrado en aumento en los últimos años, y esto tiene que ver con un clima donde ha habido, frente al avance del movimiento de mujeres en varios países, reacciones de la política. La nueva derecha es fuertemente machista y misógina. Recordemos figuras como Bolsonaro en Brasil, y otras figuras de la llamada nueva derecha regional hacen del antifeminismo y de ubicar a las mujeres como culpables de las situaciones un leitmotiv que les permite paradójicamente acumular políticamente con esta reacción en contra de lo que ha sido el avance del movimiento de mujeres en los últimos años. Y estas situaciones de violencia no solo afectan a las mujeres en general, sino también tienen eje en la violencia política contra las mujeres. Hay distintos casos que podemos mencionar, desde el asesinato de la concejala de Río de Janeiro, Marielle Franco, en su momento, la activista hondureña Berta Cáceres, quien hace poco se cumplió un nuevo aniversario de su asesinato, y sin ir más lejos, el intento de magnicidio de nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, un momento donde la lucha de las mujeres se va organizando, va tomando formas de acción propias del movimiento obrero, con esta propuesta del paro internacional de mujeres, pero en un contexto donde la crisis económica afecta mayormente a las mujeres y donde se ha generado en estas nuevas expresiones de la derecha, violentas, misóginas, que encuentran en las mujeres un chivo expiatorio para acumular allí, que van generando niveles de violencia, no solo doméstica, sino política contra las lideresas de nuestra región que tiene una sola presidenta mujer electa, que es Xiomara Castro. Sí, nombrabas recién, nombrábamos a Bolsonaro y se me cruza lo de Lula, ¿no? Con esta decisión que tomó de incorporar tanta cantidad de mujeres a sus tantos ministerios, ¿no? Pero bueno, hay un lugar protagónico para la mujer sin duda en lo que está construyendo hoy Lula. Sin duda, en Brasil es un punto de medición de esta situación por haber hecho Bolsonaro gala de su machismo para construir su liderazgo, de haber colocado a su mujer en un lugar, el típico lugar de la mujer para construir esa forma patriarcal de familia, al haber hecho explícito su ataque al movimiento de mujeres, al movimiento de las diversidades. También la respuesta que hace Lula en esta integración de este gabinete mixto, buscando tratar de tener paridad, es una apuesta importante para revertir esa situación en un país donde se espera que sea una de las claves para revertir esta situación. Pero aún en el caso de Brasil, si analizamos cómo está compuesto el gobierno y en los distintos niveles de decisión, si bien evidentemente hay muchas más mujeres en el gobierno y en la toma de decisiones y hay políticas públicas orientadas a las mujeres, sigue habiendo una dificultad en los niveles mayores de decisión política. De hecho, el presidente de Brasil es un varón y el vicepresidente también es un varón. Pero bueno, aún así el cambio de escenario que significa la llegada de Lula al gobierno es un elemento importante en este escenario regional difícil para las mujeres. Fede, te escuchamos el sábado. El sábado, exactamente, vamos a estar participando en el segundo programa del ciclo 2023 de Diálogo Internacional, con la conducción de Atilio Borón, Telma Luzani y un gran equipo, a las 18 horas acá por la Radio de las Madres. Fede, nos vemos entonces la semana que viene. Federico Montero, ¿en cuánto cuento?